Buenos días o buenas tardes. Continuamos con nuestros estudios del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. Y el estudio que nos corresponde esta semana es el estudio 14, que se titula Libertad de la opresión. Y algunos textos sobre los que se basa este estudio les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, volvéis a enredaros en ella y sois vencidos, terminaréis en peores condiciones que al principio. Más os hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se os dio. En vuestro caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Segunda Pedro 2, 19-22. Eclesiastés 7:7 dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y otro texto: vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocías a Dios o no conocíais a Dios, erais esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Dios os conoce a vosotros, ¿cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Queréis volver a ser esclavos de ellos? Pablo en Gálatas 4, del 6 al 9. La opresión puede definirse como el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea una persona o una comunidad. Las situaciones de opresión hacen mucho daño a las personas, pero hay una opresión que ejerce el diablo a la que llamamos opresión espiritual. La opresión espiritual es la que nos condiciona para que seamos improductivos, la que nos mantiene en el estancamiento, la que nos hace culpar a otros o a las circunstancias de lo que nos pasa. La opresión espiritual trae miedo, nos mantiene en la miseria en todas las áreas de la vida, produce celos, desconfianza, odio. La opresión espiritual nos mantiene como si fuéramos esclavos, condiciona nuestro presente e hipoteca nuestro futuro. Cristo nos liberó. Es nuestra responsabilidad mantener esa libertad. Lo verdaderamente triste es que nos convertimos en esclavos de aquello que no conseguimos dominar. Y que se hace verdad en nosotros el refrán de que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La opresión realmente es irresponsabilidad. La gente que está oprimida desarrolla un espíritu de irresponsabilidad frente al trabajo, odia trabajar. Por eso muchos oprimidos, cuando son liberados, le tienen alergia al trabajo. Son esas personas que creen que en el cielo van a estar panza arriba en una nube blandita con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque asocian trabajo con opresión. Son personas que no disfrutan de su trabajo. Si tú no disfrutas de tu trabajo, si no puedes gozarte en tu trabajo, casi con seguridad puedes saber que estás oprimido y que el espíritu de opresión está robándote la libertad. La Biblia enseña que desde el principio el trabajo es una bendición de Dios, Génesis 2:15. Pero también es verdad que el sufrimiento en el trabajo es por el espíritu de opresión, es decir, una consecuencia de la desobediencia a Dios y de seguir la influencia del diablo, Génesis 3, del 17 al 19. No es lo mismo el trabajo que el sufrimiento por trabajar. Debemos amar el trabajo. Si no amas el trabajo que Dios te dio, tienes un problema de opresión. Eso te vuelve irresponsable. Te condiciona mentalmente. Hace, por ejemplo, que tu día favorito sea el viernes porque el sábado ya no trabajas. Pero la opresión también embrutece. Dice la Biblia: la opresión hace entontecer al sabio, que hemos leído antes. El oprimido deja de pensar si no obedece. Deja de ser creativo, espera que sus jefes encuentren la solución. El diablo te prefiere ignorante, que no estudies, que no aprendas, que solo te dejes arrastrar por las circunstancias.
La opresión te roba la creatividad. Siempre te han dicho lo que debes hacer. Te anularon la capacidad que Dios te dio de ser creativo, de pensar, incluso de soñar. Frente a las dificultades, mientras mentes debieran ser creativas, Dios nos dio esa capacidad. Nuestras mentes deberían ser creativas, pues Dios nos dio esa capacidad. Pero el oprimido frente a la dificultad entra en depresión, se angustia y no ve la salida. La imagen de sí mismo del oprimido es cada vez más pobre. Le han dicho que no sirve para nada, que no vale para nada y acaba creyéndoselo. El problema es que cuando la gente se crea una imagen de sí misma que es equivocada, a veces hace falta una generación completa para cambiar eso. El libro del Éxodo nos relata que muchos se quedaron en el desierto sin alcanzar la tierra prometida, por causa de no creer a lo que Dios decía. La realidad es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso no va a cambiar por lo que yo piense o deje de pensar. Lo que sí va a cambiar es el valor que yo le dé a mi propia vida cuando la creó Dios. La mentalidad del oprimido es la que, por ejemplo, le hace guardar las cosas valiosas en un armario. No las usa, son demasiado valiosas para él. ¿Te imaginas un rey bebiendo en una copa de plástico para que no se le estropee la de oro? El oprimido no se siente digno de disfrutar las bendiciones. La opresión te hace pensar que eres pequeño, insignificante, ignorante, pobre, y así te vuelves si no acabas con ese espíritu que te está oprimiendo. La opresión también nos hace vagos. La opresión produce holgazanería. El esclavo es trabajador por obligación y vago por elección, porque asocia trabajo con sufrimiento, no con bendición, porque fue educado en una cultura donde todos asociaban trabajo con sufrimiento. No hay mucho de eso en la actualidad. Esta situación es terrible para la vida del creyente. Por eso hay muchos cristianos que tienen el Dios de la lámpara de Aladino. Creen que va a frotar y Dios les dará lo que piden sin hacer nada. Así son muchos creyentes, quieren un Dios Harry Potter. Es por la opresión en la que viven que les ha hecho vagos. Prefieren la magia, el esfuerzo, el sacrificio. El oprimido quiere unción sin tener hambre de Dios. Quiere las bendiciones de Dios, pero no las condiciones. Quiere ser lleno del Espíritu, pero sin morir a la carne. No tiene motivación, no tiene iniciativa, está oprimido espiritualmente. Hay un pasaje en Proverbios que ilustra perfectamente bien lo que sucede con el espíritu de opresión y el que vive en libertad. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Proverbios 21 del 25 al 26. Necesitamos ser libres de la opresión espiritual. El enemigo sabe que si nos oprime, nos puede detener y hacer retroceder en nuestro crecimiento. La libertad que Cristo ganó en la cruz para nosotros debe asumirse con responsabilidad. Ser libres nos hace responsables de mantener una posición, esforzándonos cada día por crecer, avanzar y poseer la tierra que el Señor nos asignó. La palabra de Dios solo se cumplirá en nuestra vida si caminamos con fe hacia ella. Como le escribía Pablo a su hijo espiritual Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No hay frutos sin trabajo, no hay gloria sin batallas, no hay victoria sin lucha. No vivamos bajo la opresión, despojémonos de la mentalidad de esclavos, afrontemos con fe y responsabilidad nuestra libertad cristiana. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.